Estamos de vuelta un martes más en Si yo te contara. Ya nos acercamos al final de esta temporada hasta hacer un pequeño descanso en verano, que ya también nos lo tenemos bien merecido. Aunque siempre digo lo mismo, pero luego siempre echo mucho de menos estas conversaciones que tengo durante los 2 meses de julio y agosto, porque al final me ayudan a incluso desconectar, me ayudan a profundizar un poco en muchas cosas y por supuesto conozco a unas personas muy interesantes, ¿no? Y bueno, pues hoy no es un día, no es un día cualquiera. Hoy tenemos una persona muy interesante también esperándonos para entrar a charlar. Así que vamos a meter cabecera y empezamos. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues hoy nos visita Santiago García. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ti por dedicarnos este ratito. Para aquellos que no sepáis quién es Santiago, él es experto en futuro del trabajo, cultura organizacional y transformación de organizaciones. Y además, antes de fundar el Observatorio Future of Work, que lleva ya casi más de 10 años de existencia, Santiago estuvo ocupando posiciones en áreas de recursos humanos en multinacionales en mercados súper diversos y en sitios ya no solo Europa, sino también África y Oriente Medio. Así que bueno, creo que vamos a poder charlar muchísimo con él y nos va a poder contar muchas cosas y muchas perspectivas sobre la situación actual del trabajo en España y en diferentes sitios, ¿no? Porque además él también es un padre que tiene a sus 2 hijos jóvenes que han tenido que emigrar fuera de España en busca de trabajo, que también eso hay veces que duele un poquito, ¿no, Santiago? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, es la realidad que os encontráis los jóvenes en este país, ¿no? Yo creo que no hace falta que te cuente nada. No hace falta que me cuentes nada, sino ya por mí, por las personas de mi alrededor, mis amigas y mis amigos, que bueno, que tenemos hay veces momentos un poco complejos. Pero bueno, vayamos por partes, vayamos por Claro que partes. sí. Hablando un poco, Santiago, de Future of Work, ¿no? Estamos hablando continuamente del futuro del trabajo, tenemos todo el rato la mente puesta en el futuro, pero realmente se puede decir que el futuro ahora mismo ya está aquí, ¿no? O sea, que no dejamos de hablar de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, el futuro es prácticamente el presente, ¿no? ¿En qué Sí, momento ha empezado a llegar todo esto y nos hemos hecho conscientes de ello? bueno, yo creo que esto se debe a la aceleración. El mundo del trabajo no ha dejado de cambiar y yo diría que sobre todo ha empezado a cambiar a un ritmo intenso a raíz de lo que conocemos como la revolución digital. Podemos retrotraerla, si quieres, a la última mitad del siglo pasado, pero sobre todo la última década del siglo pasado, con la revolución de Internet, donde la mayor conectividad, ¿no? Y la mayor o la progresiva digitalización de las empresas, lo que ha llevado ha sido, pues eso, a unos cambios cada vez más profundos y casi cada vez más rápido, ¿no? Y ahora, en este momento, pues nos encontramos en un escenario en el que a estos avances tecnológicos, sobre todo ya en este caso asociados a lo que se conoce como la revolución de la inteligencia artificial, pues tenemos otra serie de tendencias que añaden complejidad y añaden incertidumbre al escenario laboral actual, ¿no? Hablamos de temas relacionados con la geopolítica, temas relacionados con la demografía, la propia evolución de los valores sociales. Todo eso influye y hace que el mercado de trabajo, tanto desde el lado de la demanda, desde el lado de lo que buscan las empresas en sus trabajadores, como desde el lado de la oferta, lo que los propios trabajadores esperan de sus empleos y de sus empleadores, esté cambiando y se vayan produciendo tensiones que las empresas pues, necesitan aprender a gestionar para conseguir seguir siendo competitivas en un mercado de trabajo, pues eso, bastante convulso, podríamos Mm. decir. Bastante convulso, la verdad, y tiene pinta de que seguirá haciéndolo durante un tiempo por lo menos. Mm. Santiago, vosotros creasteis Future of Work, me acabas de decir hace un poquito, hace 10 años, ¿no? Y Sí, realmente sí. ahora mismo estamos hablando de futuro constantemente y estamos todo el rato hablando de ello y estamos en él, pero ¿qué pasó hace 10 años? ¿Qué veíais hace 10 años para crear este observatorio? Bueno, cosas que al final se han ido proyectando, ¿no? Hace 10 años, vamos a pensar, estamos en prepandemia todavía, año 2016,
pero ahí ya sí que ya se empezaba a hablar de inteligencia artificial. Es verdad que no tiene nada que ver con el boom que se ha producido a partir, si quieres, de finales del 2022, cuando OpenAI lanzó ChatGPT, y parece que todo se ha acelerado muchísimo, muchísimo más. Pero ya entonces estamos hablando de inteligencia artificial, hablamos de automatización, hablábamos de la necesidad de las empresas de ganar agilidad en un entorno que en aquellos momentos hablamos del entorno VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Todo eso ya se hablaba antes. Lo que pasa, y en ese momento, pues nosotros, los fundadores, ¿no? Desde de la experiencia que traíamos acumulada, de haber pasado años trabajando en grandes empresas, en grandes empleadores, pues nos dimos cuenta de que estábamos en un momento donde las áreas de personas de las organizaciones, las áreas de recursos humanos, se estaban enfrentando, si quieres, a una disyuntiva importante, ¿no? O repensaban las claves de aportación de valor a las organizaciones, el tipo de valor que aportaban a sus organizaciones, o corrían el riesgo de quedarse un poco fuera de juego. Y fue ahí, bueno, pues donde creamos Future for Work Institute como un observatorio independiente que lo que buscábamos y lo que seguimos buscando ahora, ¿no? Es aportar perspectivas diferentes a las personas que en las empresas toman decisiones que afectan a la gestión de personas para poder desarrollar estrategias en este ámbito que faciliten el desarrollo de las capacidades organizativas que necesitan las empresas, pues, para poder llevar a cabo sus estrategias en un escenario muy diferente al que se encontraban a lo mejor hace 10 o hace 20 años, ¿no? Entonces, con esta idea de ayudar a las áreas de personas a superar esas inercias donde muchas veces se ven atrapadas, es por lo que Ujú. nacimos. Sí, sobre todo porque al final ahora también nos da la impresión, por lo menos, de que las compañías y de que, por tanto, los trabajadores tenemos que estar en una transformación constante, ¿no? Mm. Y eso, dependiendo un poco también del perfil de la persona, no somos todos iguales, puede llegar a fatigar bastante y puede llegar a generar un nivel de estrés considerable, porque parece Sí. que acabamos de aprender una nueva herramienta y ya nos estamos perdiendo algo y vamos tarde. ¿Cómo se puede gestionar eso en las compañías? Normal, normal. Es difícil, ¿eh? Porque lo que dices tú es una realidad. Y es una realidad que afecta tanto a las empresas y a sus líderes como a los trabajadores en las compañías, a los profesionales. Lo decías, yo creo que lo expresabas tú muy bien, ¿no? Estamos metidos en una dinámica donde todo cambia muy, muy rápido y si no prestamos atención, si no estamos atentos, si no hacemos ese esfuerzo extra, ¿no? De aprender continuamente cosas nuevas, corremos el riesgo de quedarnos atrás, ¿no? En unas profesiones más que en otras, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que es bastante generalizada, ¿no? Esa sensación. O sea, tenemos, aparte de ese riesgo de obsolescencia, también nosotros escuchamos mucha gente que nos habla de que se está produciendo como una cierta intensificación del trabajo. O sea, que en teoría estamos en un momento donde tenemos Mm. mejores herramientas que nunca. Esas herramientas deberían de quitarnos trabajo, hacernos el trabajo más fácil, pero resulta que al final estamos metiendo más horas y esas horas además son más intensas, con lo cual esa sensación de fatiga que tú decías es una realidad. Entonces ahí las empresas, yo creo que las empresas más avanzadas se dan cuenta de la necesidad de trabajar mucho todo lo que es el tema de la desconexión, ¿no? Crear contextos que faciliten que realmente las personas no se dejen arrastrar por estas dinámicas que al final pueden afectar negativamente a su salud mental, ¿no? Entonces, pues lo que vemos con cosas pues, de lo más variada, ¿no? Desde formación a los propios líderes para tener sensibilidad, ¿no? Respecto a este tipo de cuestiones, políticas que facilitan ese trabajo más profundo, más reflexivo, por ejemplo, un día sin reuniones, pues este día no hay reuniones, entonces ya sabemos todos que tenemos un día para poder hacer tranquilamente ese trabajo para el que las interrupciones no vienen nada bien. El tema de la flexibilidad horaria, ¿eh? Modelos de trabajo flexibles que facilitan también la conciliación entre la vida personal y la vida profesional,
para evitar que esas interferencias, ¿no? entre los dos ámbitos no sean una fuente de estrés añadido al estrés que ya de por sí, ¿no? nos está generando el entorno donde nos toca vivir. Bueno, hay muchas cosas, pero es verdad que de nuevo, como siempre, cuando hablamos de esto va por barrios, ¿no? Hay empresas que ves que están adoptando este tipo de prácticas avanzadas, sensibles a este nuevo escenario, y hay otras empresas que siguen ancladas en las prácticas de siempre. Mm, Es la realidad. mm. Bueno, y eso yo creo que seguirá pasando, por lo menos hasta que haya una nueva generación, ¿no? Que tenga la mente un poquito más abierta y que haya evolucionado con las actualidades, ¿no? Con las realidades más presentes y que tengan una visión diferente. Pero sí que es verdad que se está viendo y no se deja de hablar también últimamente Sí, de esas vueltas a la oficina, ¿no? Muchas veces, claro, de claro. que eso ya muchas veces ha acabado el teletrabajo para mucha gente. En muchas empresas sí, ¿no? Pero es verdad también eh, que, bueno, pues que en el momento en el que tú eliminas el teletrabajo totalmente, ¿no? de una organización, también tienes que ser consciente que el mercado de trabajo en el que compites, ¿no? El tipo de candidatos que tú vas a ser capaz de atraer, pues son unos determinados. Vas a dejar fuera a aquellas personas que por diferentes razones valoran, pues eso, tener algún día de teletrabajo al menos, ¿no? O cuando no es Mm. teletrabajo, sí al menos cierta flexibilidad para poder teletrabajar, ¿no? En el momento en el que, bueno, pues es necesario o es más conveniente para esa persona. Si nos cerramos totalmente, pues de nuevo, cerramos puertas a un segmento del mercado de trabajo que puede ser muy interesante para nosotros. Pensemos que una de las cosas que estamos viendo también en nuestros análisis es cómo ha aumentado tremendamente el número de empresas que además de contar con sus trabajadores locales, pues gracias, ¿no? al trabajo remoto, para ciertos proyectos, pues pueden contar con profesionales de cualquier lugar del mundo. Si tú cierras esa puerta totalmente, pues estás perdiendo cerebros muy interesantes que seguramente te podrían aportar cosas muy valiosas a tu compañía. Claro, porque es que antes es una cosa que nos planteábamos, o sea, a partir del COVID ya es cuando todos nos empezamos a plantear eso y a ver la vida, ¿no? De una Claro, manera diferente. Hay algunas empresas incluso que ya tenían el teletrabajo hace tiempo, sí, porque yo antiguamente trabajaba en una tecnológica y al final las tecnológicas iban un poquito por la delantera, ¿no? Para cuidar también a sus empleados por la grandísima demanda de perfiles que había, ¿no? claro, Pero está claro que en los últimos años, sobre todo, las prioridades han cambiado, sí. pero también me da la impresión de que han cambiado para todo el mundo, ¿no? Porque quiero decir, incluso las personas que llevan muchos años trabajando, que tienen 50 años, 60 años, que siguen todavía trabajando, que anteriormente no tenían ese punto de vista, a lo mejor también han evolucionado en los últimos años, ¿no? Ya no son solo los perfiles más jóvenes. No, no, totalmente, ¿no? Es verdad que en general los jóvenes, ¿no? Suelen ser los early adopters, el grupo de trabajadores que normalmente expresa de una manera más clara estas nuevas sensibilidades, ¿no? Estas nuevas preferencias, pero esto poco a poco pues va calando en todo el mercado de trabajo, ¿no? Lo vemos desde la adopción de la tecnología hasta la valoración del teletrabajo, o sea, diferentes aspectos, ¿no? del trabajo, como personas de todas las edades se dan cuenta de que, bueno, pues a lo mejor la forma tradicional de trabajar deja de funcionar también en un escenario que es distinto al escenario en el que se diseñaron esas formas de trabajar, con lo cual tenemos que, bueno, pues pensar, ¿no? Apelar a nuestra creatividad para buscar nuevas vías, pues eso, más flexibles o que permitan una mayor adaptación o un mayor dinamismo, ¿no? de las organizaciones en un contexto que requiere una adaptación continua. Entonces, con los modelos rígidos del pasado, es verdad que los modelos tradicionalmente eran modelos que primaban mucho la eficiencia, la búsqueda de la eficiencia, que es algo importante para cualquier empresa, pero en un entorno donde todo puede cambiar de la noche a la mañana, a una empresa no le basta con enfocarse en la eficiencia. Necesita tener en cuenta otra serie de factores, otra serie de capacidades organizativas que le permitan seguir compitiendo cuando a lo mejor las cosas cambian en el Ujú. mercado. Hablamos de eficiencia,
Hay muchas compañías que a lo mejor todavía, por diferentes razones, no han empezado a adoptar nuevas tecnologías, no han empezado a migrar sus sistemas, no han empezado a estar un poco ahí, pero luego hay otras que están mucho, ¿no? O incluso están demasiado, ¿no? Que es un poco lo que comentaba antes, que hay veces que estar en transformación constante hace que también estemos todos un poco fatigados. Sí. No sé si hay una respuesta clara o correcta a esto que te voy a preguntar, pero ¿cómo saber cuándo sí adoptarlo, cuándo no, cuándo parar, ¿no? Porque ahora mismo es que parece eso, que si no estás, estás perdido y a lo mejor no tiene sentido. Hombre, ahí es muy importante desarrollar criterio, como en todo, tanto para las empresas como para las personas. O sea, si nos ponemos a intentar aprender o intentar estar al día de todas las novedades que están surgiendo, sobre todo si estamos en un sector muy afectado por la revolución tecnológica en la que estamos metidos, es que no acabaríamos, no podemos, o sea, nuestro ancho de banda no da para procesar toda la información que podríamos llegar a procesar si queremos estar a la última. Con lo cual ahí es muy importante encontrar nosotros mismos ese equilibrio, entender que no es todo el trabajo, no es todo estar a la última, sino que o sea, la sostenibilidad de ese aprendizaje continuo también depende de lo que hagamos con nosotros mismos. O sea, si estamos todo el día estresados, perdidos, ansiosos, para no perdernos ni una, vamos a acabar enfermos. Esto va a acabar afectando a nuestra salud mental. Con lo cual, eso es importante y es importante para los empleadores también trabajar con las personas para mantener esos equilibrios. Fíjate, hay estudios, y esto es muy interesante, ¿no? Que hablan de cómo las personas con mayores niveles de engagement son las que pueden llegar a sufrir más desde la perspectiva de salud mental en escenarios de cambio continuo. Porque al final esas personas, ¿no? que están muy implicadas, que están muy involucradas en su trabajo, para las que sus trabajos es muy importante y meten toda su energía en el trabajo, claro, cualquier obstáculo, cualquier dificultad, cualquier incertidumbre se la toma mucho más a pecho que alguien que, si quieres, no le importa tanto su trabajo. Y eso, si no forzamos, ¿no? esa desconexión de alguna manera casi obligatoria en algunos casos, pues puede acabar que esas personas se quemen y hagan que las empresas pierdan precisamente a aquellas personas más comprometidas que son las que podrían aportar más valor, ¿no? Entonces, estamos en un escenario donde las empresas se enfrentan a muchísimas paradojas que no siempre tienen una respuesta sencilla, pero que es necesario que gestionen porque al final su competitividad depende cada vez Mm. más de ello. ¿Y cómo se fomenta esa desconexión? Entiendo que creo que hay que empezar, creo yo, por los líderes muchas Sí, veces, ¿no? sí, Porque al final tiene que ser la persona que da ejemplo, la que no escribe a las 8 de la tarde y que a lo mejor la otra persona no lo lee porque no se quiere meter hasta su horario laboral, pero a lo mejor sí lo lee y siente la obligación, aunque no esté de acuerdo, ¿no? totalmente. Hay hay mil cosas que se pueden hacer si realmente nos creemos que esto es importante. Desde apagar las luces a una hora, desconectar los servidores, hacer que la gente tenga difícil salir del parking a partir de cierta hora y eso sea un lío, reportar, y esto, por ejemplo, conocemos casos de grandes empresas que lo hacen, la hora de conexión y de desconexión de la gente y que eso sea una métrica de la que se hable a nivel directivo y de alguna manera sea algo que se vea mal o que se vea, digamos, culturalmente disfuncional dentro de una compañía, todo eso cuenta. Lo importante es lo que decías tú, ¿no? Es la consistencia. No podemos decir en nuestro discurso es importante que desconectéis porque si no os vais a estresar y eso os va a afectar a vuestra salud mental y a vuestro rendimiento a largo plazo y luego que sigamos poniendo reuniones a horas intempestivas o enviando mails cuando no toca, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo que yo creo que es muy interesante. O sea, nosotros trabajamos, uno de nuestros clientes tiene un modelo de trabajo flexible como hoy en día tienen muchas organizaciones, ¿no? Que tú puedes entrar en una franja horaria y puedes salir en otra franja horaria. Es decir, no es tú tienes que entrar a esta hora y salir a esta otra,
sino que, oye, pues igual puedes entrar entre las 7 y las 10 y luego por la noche, bueno, pues también tienes una franja. Entonces, para ser coherentes, esta empresa lo que ha hecho es prohibir expresamente que se puedan convocar reuniones en esas franjas de flexibilidad. Porque claro, si tú tienes una franja de flexibilidad, pero luego resulta que te meten una reunión dentro de esas horas, eso ya deja de ser flexibilidad porque tienes que atender a la reunión, ¿no? Entonces, esa visión, o sea, ese cuidado, esa meticulosidad que tú tienes que tener a la hora de diseñar esas políticas y ver las ramificaciones y ver dónde están las potenciales contradicciones entre tu discurso y tus hechos son muy importantes, porque al final, para que sean creíbles para la gente, tienen que ser coherentes. Si no, la gente va a decir, bueno, mira, ya están estos con el discursito de la flexibilidad de siempre, pero fíjate, a mí me ponen reuniones hasta ahora, me hacen viajar no sé dónde, me mandan mails cuando no toca y esperan una respuesta a los 5 minutos. Bueno, pues es eso. Y por supuesto tiene que empezar por los líderes, ¿no? Como tú has dicho. Sí, los que marcan ejemplos. Hemos hablado antes de las reuniones, lo has dicho tú también, la política de un día sin reuniones. Por ejemplo, Quería hablar de ello, ¿no? Porque es que hay personas, sobre todo, igual hay determinados perfiles, hay determinados roles, que lo único que hacen es estar reunidos constantemente. O sea, ya directamente, yo hay veces que hablo con personas para cerrar entrevistas como esta, que me dicen que a lo mejor no pueden hasta dentro de 2 meses y medio. Y digo, pero ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿qué tipo no se puede ser productivo de esa manera. O sea, si no tienes un momento para aterrizar, para pensar, para tomar decisiones, ya no ejecutar, sino obviamente pensar y aterrizar las cosas, ¿cómo se va a ser productivo? O sea, tenemos un poco una reunionitis aguda en España. sí, sí, no, totalmente. Y además hay un problema que yo creo que no tanto con el teletrabajo, pero con las plataformas, ¿no? Como Teams, como Meet, como todas estas plataformas de videollamadas, esto ha ido a peor. O sea, porque antes al final, entre una reunión y otra, tenías que levantarte, tenías que desplazarte, ir de un sitio a otro. Eh, Eran como más relajadas. Aquí estás metido en una pantalla durante media hora y al cabo de media hora la gente salta a la siguiente. Nosotros lo vemos mucho en nuestro instituto, por ejemplo, de vez en cuando pues montamos webinars para nuestros clientes, para las personas de nuestra comunidad, profesionales de gestión de personas. Y cuando llega la hora, digamos, en punto de acaba, todo el mundo se desconecta y se despiden, o sea, es un poco disculpándose. No, es que tengo que ir a la siguiente, tengo que ir a la siguiente. Oye, pero que no puedes ni ir al baño, no puedes tomarte un café, no puedes beber agua. O sea, esto es un estrés. Yo creo que también aquí hace falta disciplina, o sea, valorar bien en qué medida esa reunión hace falta o no hace falta, en qué medida todas las personas convocadas a esa reunión tienen que estar o no hace falta que estén, porque muchas veces la gente está ahí convocada para escuchar, básicamente. Y hoy ya tenemos herramientas que ya no hace falta esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos una conversación en un Teams y luego podemos sacar del Teams una transcripción con las conclusiones y eso ya se lo podemos dar a quien sea, que lo incluso puede leerlo pues el asistente de inteligencia artificial de la otra persona. Entonces, tenemos herramientas que ya te permitirían darle mucho más sentido a esto, pero sí es verdad que de alguna manera tenemos como un presencialismo de reuniones, ¿no? O sea, Sí. ya no es estar en la oficina, sino es estar en la reunión. Cuantas más reuniones tienes, parece que eres más importante o que haces un trabajo de más valor, cuando eso, bueno, pues yo creo que sería muy discutible, ¿no? Mucho, pero sí que se ve ahí que estamos, eso sí, no en la oficina, estamos con el pilotito rojo del Teams Claro, o con el pilotito de no molestar, en plan, uy, esta persona está súper ocupada, ¿no? Y la gente lo está viendo y sabemos, yo creo y es todo mental, o sea, yo creo que es una cosa nuestra, ¿no? Que se nos pone ahí en la cabeza, que sí, si nos ven así quiere decir que estamos haciendo cosas importantes. sí, yo creo que tiene que ver con una asignatura pendiente y yo creo que es mucho de nuestra cultura, ¿eh? Que es el tema de que no acabamos de entender el valor del trabajo asíncrono, ¿no? O sea, que el trabajo no tenemos por qué hacerlo todos a la vez en el mismo tiempo. A lo mejor a ti te viene mejor hacer tu trabajo o parte de tu trabajo en ciertas horas y a mí me viene mejor hacerlo en otras.
Y oye, pues ¿por qué no, no? Porque a no ser que tengamos que hacer algo de manera síncrona, donde tengamos que estar los dos, ¿no? Pues trabajando sobre un tema juntos, lo otro lo podríamos hacer cada uno en el tiempo que mejor nos viene y luego consolidarlo. Pero sin embargo, bueno, pues nos gusta ver que estamos ahí, nos da la sensación de que a los jefes les gusta ver que tenemos el pilotillo verde encendido y ya ves, ¿no? O sea, la gente pues con las cucharas y tal, y haciendo ver como que están conectados con cuando están otras cosas, y eso no quiere decir que estén haciendo mal su trabajo, porque a lo mejor luego hacen un trabajo excelente, lo que pasa es que en ese momento pues no es el mejor momento, a lo mejor es simplemente porque están atendiendo una llamada telefónica o quieren acabar una cosa que tienen que entregar. Entonces, sí, es todo un poco absurdo. Y que hay veces que hay semanas o hay días que no estamos a la misma intensidad o al mismo nivel que otros días, que hay días que no Normal, tenemos energía, que no nos encontramos bien, que pasan muchísimas cosas claro, y a lo mejor no es el mejor día para trabajar, para ser productivos y no pasa nada. Es una cosa, creo que también es mucho trabajo nuestro, ¿no? O sea, hay días que estamos súper inspirados, súper productivos y hacemos muchísimas cosas, y otros días que por lo que sea no tenemos esa capacidad y no claro. tenemos que sentirnos mal ni con nosotros ni con nuestro trabajo. La cosa es que al final del mes o al final de la jornada, pues que hayamos conseguido lograr las cosas en un determinado tiempo, ¿no? Claro, que el trabajo esté bien dimensionado y que al final estemos de acuerdo en cuáles son los parámetros que determinan si el trabajo está bien hecho o está mal hecho. O sea, Efectivamente. básicamente es eso, ¿no? Y el tiempo en el que ese trabajo tiene que entregarse por cualquier motivo, ¿no? Si tenemos eso claro, oye, ¿qué más da, no? ¿Cuándo lo haces? A qué hora? ¿Con qué intensidad? Oye, a lo mejor tienes un día de estos tremendamente inspirada y te tiras 12 horas trabajando y dices, jo, de que me estoy sacando trabajo como no había sacado en la vida. Y luego tienes otros días que te encallas. ¿Para qué vas a seguir poniendo el piloto verde si no estás aportando nada, ¿no? Efectivamente. Y, o sea, vas a aportar más tumbándote en el sofá a descansar y teniendo más Seguro, energía para el día siguiente que estar así 3 horas hasta que digas, uy, ya se ha terminado mi jornada, ¿no? Pero es mucho mentalidad de, bueno, de presencialidad todavía, aunque no estemos ahí presencialmente muchas veces, ¿no? sí, Hablábamos también, Santiago, antes, lo has mencionado tú, y es una cosa que yo también me llevo preguntando mucho tiempo, bueno, la inteligencia artificial nos quita mucho trabajo, hacemos las cosas mucho más ágiles, es verdad, o sea, yo el trabajo que hago ahora, hace 4 años lo hacía de una manera totalmente diferente, o sea, claro. no se puede comparar la rutina que tenía antes con la que tengo ahora, pero aún así, seguimos con muchísimo trabajo y tenemos una cantidad de trabajo ingente y cada vez tenemos más. ¿Cómo puede ser eso? O sea, que no termino de entenderlo. ¿Cómo puede ser? Yo creo que ahí también tenemos un poco de presencialismo. No sé si es presencialismo o es otra cosa, ¿no? Pero el ver que podemos hacer el mismo trabajo más rápido, el riesgo es que nos lleve a hacer más trabajo. Aquí la reflexión debería de ser qué valor añade ese trabajo extra que hacemos respecto a aquel que hacíamos hasta ahora. Yo creo que es verdad, ¿no? Tenemos entre manos unas tecnologías que nos permiten hacer muchas cosas. Y una de las cosas que nos permiten hacer es hacer nuestro trabajo en menos tiempo. A lo mejor, oye, pues si tenemos un trabajo creativo, hacen que la página en blanco haya pasado a la historia. Ya de repente ya tienes una primera página, un primer borrador sobre el que trabajar y eso acelera muchas cosas. Entonces, desde la perspectiva del trabajador y desde la perspectiva de la empresa, yo creo que esa es una de las grandes decisiones, ¿no? Entendiendo que la inteligencia artificial libera tiempo, ¿qué queremos hacer con ese tiempo que libera? Porque podemos hacer muchas cosas. O sea, podemos dar más carga de trabajo, efectivamente, o incluso nosotros, profesionales individuales, nos podemos autoimponer más carga de trabajo y decir, pues ahora voy a hacer más presentaciones o voy a hacer los documentos más largos. De hecho, hay estudios que dicen que la extensión media de los emails desde que tenemos Copilot se ha alargado, ¿no? Y lo mismo los comentarios en LinkedIn son como más largos, más profusos. Dices, pero ¿tiene sentido esto? O nos hemos vuelto un poco locos, ¿no? Entonces, entender esto, entender que a lo mejor ese tiempo que liberamos
lo podemos dedicar, pues igual, a hacer mejor partes de nuestro trabajo que hasta ahora, como no teníamos tanto tiempo, no le prestábamos tanta atención y no salían tan finos. Bueno, pues no es hacer más, no es hacer más carga de trabajo, es el mismo trabajo, pero con mejor calidad en ciertos ámbitos. También podemos dedicar ese tiempo a aprender nuevas cosas. Hablábamos antes, ¿no?, de esa ansiedad que nos provoca el no llegar a estar al día continuamente. Bueno, sí, tenemos más tiempo que tenemos para investigar, para explorar, para ver cómo están avanzando las cosas. Está bien. Entonces eso es algo que cuando somos profesionales individuales lo podemos decir nosotros mismos, depende del grado de libertad que nos den nuestros empleadores, pero yo creo que los empleadores tienen que ser muy claros en esto, porque en el fondo todas estas decisiones de qué hago con el tiempo que ganan las personas cuando utilizan estas herramientas envían mensajes que mandan señales sobre cómo es la cultura de esa empresa, qué es lo que estamos valorando, ¿no?, qué es importante para nosotros. Entonces, desde esa óptica, yo creo que esto es esencial. Ujú. Y ahí entiendo que la comunicación interna juega un papel fundamental, ¿no? O sea, por una parte la comunicación interna y luego también lo que se haga, ¿no?, con ello, porque no es lo mismo que tengas personas dentro de la compañía que por su cuenta, porque ellos quieren, se ponen a utilizar esas herramientas y a innovar, que otro tipo de personas que no tienen esa forma de trabajar y esa forma de hacer las cosas y a lo mejor la tienes que compartir, ¿no? Tienes que facilitar que eso pase. No, es así, ¿eh? O sea, yo creo que si la inteligencia artificial la dejamos sola, sin hacer nada, en las empresas, lo que veremos será como una polarización del desempeño de las personas. Habrá gente que se acomode, que simplemente, bueno, pues le dé instrucciones a sus herramientas de inteligencia artificial y se limite a copiar y pegar, ¿no?, lo que le da su asistente, y otras que las más curiosas, las más inquietas, que encontrarán fórmulas de sacarle chispas a la inteligencia artificial y conseguirán resultados extraordinarios para los que antes hacía falta un equipo de 15 personas, ¿no? Y ahora una sola persona pues Mm. es capaz de hacerlo. Entonces, yo creo que es una responsabilidad de las empresas tratar de evitar esa polarización, ¿no?, esa ruptura, y ayudar a que la mayor proporción posible de personas sean capaces de, si quieres, de añadir una capa de valor diferencial sobre lo que ella es capaz de aportar la máquina, sobre lo que ella es capaz de aportar el Mm. algoritmo. Y ese pensamiento humano, ¿no? Esa inteligencia humana frente a la inteligencia artificial que muchas veces se nos olvida utilizar porque no estamos abonados al copiar-pegar. Claro, es que en el fondo la inteligencia artificial llegará un momento que no sea diferencial, que todas las empresas, no sé, será una utility. O sea, yo me imagino que será como tener acceso a Internet o tener electricidad o tener agua o gas. O sea, pues tendrás inteligencia artificial. Si tú te quieres diferenciar de tus competidores, la diferencia va a estar en la combinación, porque tecnología vas a tener que tener casi obligatoriamente, pero que la diferenciación va a estar en la combinación entre humanos y máquinas, ¿no? Y claro, cuanto más capaces sean los humanos que tienes en tu organización de sacarle chispas, de hacer cosas diferentes o hacer que la máquina haga cosas diferentes, más te vas a poder diferenciar de tus competidores y más probabilidades de éxito Ujú, vas a tener sin en el duda. mercado. Santiago, decíamos en tu presentación al principio de la grabación que has trabajado en diferentes países, ¿no? Para diferentes eh, partes del globo que obviamente están en diferentes realidades, ¿no? Cuéntanos un poco, claro, llevas un tiempo trabajando sobre todo en España, ¿no? Pero ¿cómo están las cosas? ¿Cómo ves las realidades en el resto del mundo? Pero yo creo que el resto del mundo también está cambiando muy rápido. Y es algo que tenemos que tener en cuenta cuando contemplamos el mundo desde nuestra vieja Europa, ¿no? Nosotros estamos viendo el mundo desde una realidad, si quieres, privilegiada, donde realmente tenemos unos niveles de bienestar que yo creo que nadie en el mundo tiene unos niveles de bienestar comparables, pero sí que es verdad que nos enfrentamos al reto de la sostenibilidad de esos niveles de bienestar por Mm, diferentes factores, ¿no? Factores demográficos, factores geoeconómicos,
Entonces, bueno, pues estamos en un momento donde el orden mundial puede verse bastante tambaleado. Yo cuando trabajaba en diferentes partes del mundo, pues en algunos países africanos, en Oriente Medio, estamos en la época casi del boom de la globalización, ¿no? La tendencia clara era un mundo cada vez más global, China abierta, convirtiéndose en la fábrica del mundo, todo eso. Claro, ahora a veces da la sensación de que como que estamos volviendo un poco para atrás, que el mundo se vuelve a fragmentar, hablamos de aranceles, de guerras comerciales, de cómo ciertos países pues se cierran, tienden a cerrarse, de una situación de inseguridad. Lo que está claro es que tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque la competitividad de nuestras empresas y, por tanto, el trabajo que se va a generar va a depender mucho de este escenario geoeconómico, ¿no? Respecto a esto, también tenemos que estar muy atentos. Yo creo que un aspecto muy importante es el tema de la demografía, ¿no? El mayor envejecimiento en las sociedades occidentales, sobre todo en la europea y en algunas asiáticas, lo que nos va a hacer ver son movimientos migratorios importantes, ¿no? De personas a lo mejor, pues eso, procedentes de África, de Latinoamérica, sobre todo de África, porque es ahora la gran pirámide demográfica del mundo está en África, no está en otro sitio, y es de ahí de donde van a salir los trabajadores del futuro. Pero es verdad que también estamos en un escenario donde los trabajadores más cualificados de esas economías, si parten en busca de oportunidades a otros lugares del mundo, pues van a descapitalizar esas economías. Vamos a ver movimientos curiosos. O sea, a mí, por ejemplo, un movimiento que me tiene fascinado últimamente es el mercado de los profesionales de la inteligencia artificial y la guerra que se está produciendo entre China y Estados Unidos. Y cómo China, de alguna manera, pues está descapitalizando a muchas universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas estadounidenses, porque hasta el momento gran parte de sus científicos, gran parte de sus investigadores eran de origen chino. Y ahora resulta que China pues, ha lanzado un nuevo plan quinquenal donde la inteligencia artificial es una de las líneas maestras, ¿no? De este plan económico, y lo que está favoreciendo es el regreso, ¿no? de los expertos chinos a su país. Entonces, el talento, el trabajo, pues se va a convertir también casi como en un arma geoeconómica, geopolítica, y podemos ver cosas muy, muy curiosas. Sin duda es un aspecto que los líderes de las compañías van a tener que tener muy en cuenta, porque va a afectar a la competitividad de sus productos, de sus servicios y evidentemente también a su competitividad en los mercados mundiales de Ujú. talento. Esta carta que ha jugado China me parece muy interesante, ¿no? Y me parece, pues sí, una jugada bastante maestra, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo España en ese sentido, Santiago? Bueno, España, Europa en general vamos atrás, o sea, esto es una realidad, sobre todo cuando estamos hablando de la revolución de la inteligencia artificial. Los dos grandes players siguen siendo China y Estados Unidos. Alguna cosa se está haciendo en Europa, pero la inversión no es para nada comparable con lo que están metiendo estas dos grandes superpotencias, ni tenemos el músculo intelectual. Y luego tenemos otro tema que también es un tema delicado, y hay que intentar buscar un equilibrio, que es el tema de la regulación, ¿no? Yo creo que tanto China como Estados Unidos, que están regulando, y cada uno de estos países están regulando en sentidos muy, muy, muy diferentes, ¿eh? Pero son regulaciones que están impulsando más el desarrollo de una base tecnológica fuerte en el ámbito de la inteligencia artificial. Aquí en Europa, bueno, pues se ven algunos movimientos tímidos, como la alianza entre SAP y Mistral, ¿no? En Alemania, Francia, pero ya te digo, yo creo que aquí pues necesitamos reaccionar. Eso es un poco lo que está pasando, por ejemplo, ya no en la inteligencia artificial, en el sector de la defensa. O sea, cuando el, digamos, el orden geopolítico mundial parece que se descompone un poco,
pues Europa ya se está dando cuenta que a lo mejor no puede depender tanto del armamento estadounidense y evidentemente tampoco puede ponerse a comprar armamento a China, necesita desarrollar soluciones armamentísticas propias. Veíamos hace poco, ¿no?, en la portada de Expansión, como el Ministerio de Defensa pues ya había hablado con algunas empresas automovilísticas españolas para poder utilizar su capacidad productiva para producir, ¿no?, bienes para la defensa. El otro día veíamos pues unas demostraciones de drones militares desarrollados por Airbus. Bueno, pues en el ámbito de la inteligencia artificial, 3/4 de lo mismo. No, al final se va a convertir en una tecnología estratégica, ¿no? Es como si dependieras, que es lo que nos pasa ahora, dependemos mucho del petróleo de ciertos países y ahora lo estamos viendo. Pues bueno, pues algo parecido puede pasar con la inteligencia artificial. Necesitamos tener una cierta soberanía sobre la inteligencia artificial que utilicemos en Europa para poder tener competitividad y para poder tener seguridad. Son dos aspectos muy, muy importantes en el mundo en el que estamos. Santiago, me gusta siempre terminar las entrevistas con una pregunta a futuro, y teniendo en cuenta que estamos hablando de Future for Work, obviamente es lo que toca, ¿no? Tú ya me has dicho en esta última respuesta, un poco por dónde deberían de ir los tiros, ¿no? O sea, que es un poco lo que se tendría que hacer, pero ¿qué crees que se va a hacer? O sea, ¿qué crees que va a pasar de aquí a 5, 10 años en España? Bueno, yo creo que yo tengo esperanza, ¿eh? Y en el fondo soy optimista y yo espero que la situación geopolítica lleve a Europa a reaccionar. O sea, Europa, pues hemos sido una realidad, si quieres, arancelaria, ¿no? Un mercado único, libre circulación de bienes, servicios, trabajadores, etcétera. Pero probablemente en este nuevo escenario en el que estamos entrando, eso no sea suficiente. Entonces, mi deseo, y que espero sea realidad, es avanzar hacia una mayor integración, y esto es una mayor integración también de marcos normativos, de fiscalidad, en educación, en defensa, en sanidad, en 1000 aspectos en los que hasta ahora a veces hemos avanzado en sentido contrario, ¿no? Hemos ido a una mayor fragmentación cuando realmente si queremos tener fuerza, ¿no?, si queremos tener protagonismo, si aspiramos en algún momento, ¿no?, a liderar una parte del mundo que todavía crea en que es posible un orden mundial basado en reglas, pues necesitamos espabilar y necesitamos ir hacia una mayor integración. Y yo espero que ese sea el camino al que vayamos. Yo creo que sí, yo creo que sea el camino al que vayamos por eso, ¿no? Pues porque al final, cuando te pones a mirar a lo que está pasando alrededor, fuera Claro. de nuestras fronteras, y al final es lo lógico, ¿no? Esperemos que así sea. Santiago, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, por supuesto, Santiago, y a todos los que nos escucháis cada 2 martes, que es gracias a vosotros por los que estamos aquí charlando con personas tan interesantes como Santiago de Future for Work. Nos vemos en la próxima. Somos Si Yo Te Contara. Estamos en Spotify y en YouTube, y estamos en LinkedIn como Singular. Hasta pronto. Muchísimas gracias.